En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? No hay cuenta, presidente. Ya. ¿Hacemos pasar a la...? Sí, hagamos pasar y quedamos entonces en acuerdo que damos vuelta... SLEP martes y miércoles. Sí, martes y miércoles la próxima semana, Rodrigo, vamos a ver SLEP. Y vamos a dejar seguida para la siguiente, para poder sacar de una... ¿Otra presidente? Muy bien. Presidente del partido. Yo dije, chuta, ya no, me sacó. Obvio. Ya nos saludamos. Sí, no, si vino a saludar, si lo saludamos. Para que nadie diga. Queden en la coalición de gobierno. Estamos en una discusión ahora porque el Senado impulsa que llamarse senador general de la República. Sí, vamos a cambiar los nombres. Ministro, acordamos un cambio de agenda, así que la próxima semana vamos a seguir con martes y miércoles con este proyecto. Audiencia. Nosotros vamos a fijar en qué, pero vamos a seguir en la agenda con el proyecto. ¿Ok? ¿Cómo estás, Javier? Y vamos a ver después la subsiguiente, sistema de evaluación de impacto ambiental. Tú le cuentas a... Señora secretaria, ¿nada? Nada, presidenta, salvo que Ya, corresponde tenemos- iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Este es un proyecto respecto del cual la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse sobre las normas de su competencia, que son muchas, son 37 normas, y que viene con un segundo informe desde la Comisión de Educación. Perfecto. Le damos entonces la palabra al señor ministro, Nicolás Cataldo, para que haga la presentación. Después yo les voy a hacer una pregunta, pero al final. Vamos, dele, ministro. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los señores y señoras senadores, bueno, señores senadores en realidad, y a la secretaría, a todos los asesores y al senador general. Bueno, efectivamente estamos frente a un proyecto de mucha relevancia para el país, porque este marca uno de los procesos de transformación institucional más grandes que se han llevado adelante en las últimas décadas y que ha tenido una trascendencia relevante también en el impacto cotidiano de la vida de muchas familias en nuestro país. Y también ha estado sujeta a muchas tensiones en su proceso de implementación desde el año 2018 a la fecha. Hemos hecho hartas correcciones desde el punto de vista procedimental que podemos ir explicando a lo largo de las sesiones que vienen por delante también. Y este proyecto lo que busca es hacerse cargo sobre todo de lo que tiene que ver con el proceso de traspaso, instalación, gobernanza de el nuevo sistema. Justamente a partir de los diagnósticos que levantaron distintos centros de estudio, el comité de evaluación de la nueva educación pública que quedó creado por ley, que es bien transversal desde el punto de vista ideológico, político y técnico, y también a partir de una serie de esfuerzos de audiencias y recoger opinión de los propios actores del sistema. Al mismo tiempo, este proyecto de ley que fue ingresado en una primera etapa, bueno, de hecho este no es exactamente el mismo, fue ingresado un primer proyecto de ley en la gestión del ministro Marco Ávila. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad del ministerio, ingresamos un nuevo proyecto de ley, dado que ese no había logrado avanzar en su discusión, no había tenido discusión de hecho, y este proyecto de ley efectivamente lograba asentar de mejor manera esos diagnósticos, ¿no? Y los contenidos que se proponían. Esto no estuvo en la Comisión de Educación del Senado durante prácticamente 6-7 meses, donde hicimos una discusión muy profunda, con mucho acuerdo, donde trabajamos fuertemente con los parlamentarios oficialistas y de oposición, precisamente en la idea de ir construyendo ese acuerdo transversal para una política de Estado, digamos, que ya está en implementación y que debe corregir los aspectos deficitarios que está ido presentando y también mejorar en aquellos aspectos que aún tienen espacio de mejora. Es súper importante que en toda evaluación de política pública las recomendaciones generales es que éstas se evalúen a 10 años aproximadamente de su implementación.
esta ni siquiera ha llegado todavía a concluir su implementación, está cerca de la mitad del proceso de transición. Por eso es que también es tan relevante destacar que ya hay una evaluación de lo que ha sido esa transición, todavía quedando la mitad de implementación del sistema, y que estemos tramitando un ajuste a una reforma tan relevante, también creo que es algo importante destacar, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas públicas tan complejas como esta. Entonces, lo primero, Presidenta, es que el proyecto de ley busca hacerse cargo, bueno, en la presentación yo voy a mostrar dos grandes materias o dos partes, ¿no? La primera es una síntesis general de los contenidos del proyecto de ley, donde voy a explicar algunos temas que quizás no van a tener que ver con las materias de competencia de la Comisión, y luego los aspectos que tienen incidencia presupuestaria y, por tanto, que son competencia directa de esta Comisión. Entonces, lo primero que vamos a revisar son las materias relativas al objetivo general del proyecto, que tiene que ver con las mejoras que se hacen en materia de traspaso al sistema educativo. Como lo dije anteriormente, las diversas evaluaciones y diagnósticos que se han realizado respecto al sistema de educación pública se han demostrado que parte importante de estas dificultades están en los primeros años de funcionamiento, tienen su origen en problemas heredados de la administración previa, municipal, y considerando esto y con la intención de resolver esas tensiones más complejas, el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Educación del Senado incorpora algunas medidas, como por ejemplo, en primer lugar, la obligatoriedad del plan de transición para todos los municipios o corporaciones municipales. Hoy, la ley vigente establece que los planes de transición, que dicho sea de paso es el instrumento con el cual se busca ordenar previamente al traspaso las condiciones locales del sistema educativo. Me refiero a dotaciones, gastos, deudas, entre otras cosas, bienes, muebles, inmuebles, etcétera, que yo me imagino que ustedes han visto en todos sus territorios que muchas veces hay dificultades con los traspasos, por ejemplo, de los bienes muebles, inmuebles, en algunos lugares se han traspasado estadios porque no estaban hechas las subdivisiones, o se han traspasado iglesias también que están en los mismos terrenos de las escuelas. Para todo se ha ido resolviendo administrativamente, pero la idea es poder ir regularizando todas estas materias antes de que ocurra el traspaso, porque después del traspaso además viene la inscripción en el conservador de bienes raíces, hay una serie de temas que dificultan que estos procesos operen con mayor agilidad. Entonces, en ese sentido, este plan de transición o los planes de transición no son obligatorios para los sostenedores municipales. Y a nuestro juicio esa es una de las principales debilidades, porque o se suscriben muy al final del proceso de transición o no se suscriben, ¿no? Y lo que nosotros buscamos es que finalmente aquí exista una obligatoriedad toda vez que es una responsabilidad del municipio respectivo involucrarse en el proceso de traspaso cuando el proceso comienza, ¿no? Más allá de las facultades que la ley otorga y que también estamos innovando en ella respecto a la postergación del traspaso del servicio educativo u otras que legítimamente pueda tener el municipio respectivo, ¿no? Porque una cosa es que tenga el derecho a postergar, otra cosa es que no lleve adelante el proceso de transición que la ley establece. Y además son procesos que, incluso en el caso de una eventual postergación, coadyuvan a que la propia municipalidad ordene sus propios procedimientos y procesos, y que además están vinculados a recursos que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública, entrega a los municipios para que se vayan ordenando. Un segundo tema, bueno, en este punto es importante señalar que se precisan obligaciones de elaboración, seguimiento y fiscalización de los planes de transición, y también se determina la responsabilidad de los alcaldes en la ejecución de las medidas del plan y una estructura de sanciones para hacer valer su responsabilidad, porque otro de los elementos que nos señalaban todos los actores del sistema y también los parlamentarios de la Comisión de Educación es que si esto no estaba asociado a responsabilidades institucionales y también individuales respecto a los alcaldes y a quienes administran el sistema educativo, la verdad es que iba a ser también letra muerta. Digamos, como suele suceder, finalmente termina siendo generalmente la estructura de sanciones impactando directamente en la institucionalidad, perjudicando patrimonialmente a la institucionalidad, pero quienes toman las decisiones nunca tienen ningún tipo de sanción. Entonces también hay una estructura ahí que incorpora esta primera parte. Además, se amplía de 1 a 2 años el plazo establecido legalmente para el traspaso. Esto es algo que ya hemos estado ejecutando como Dirección de Educación Pública, Ministerio de Educación. En la práctica, desde el 2022, de hecho, en adelante, en aquella época yo era el subsecretario cuando tomamos la decisión de ampliar la transición a 2 años,
Y esta medida materializa aquello que administrativamente ya habíamos comenzado a hacer, precisamente para asegurarnos de que el tiempo entre la creación del servicio educativo y el traspaso del servicio educativo permitiese el desarrollo y la madurez institucional suficiente para que el traspaso sea en mejores condiciones. Buena parte de los problemas que nosotros hemos identificado en servicios locales, sobre todo en la primera corte, ¿no?, aquellas que fueron entre el 2018 y el 2020, tienen que ver precisamente con que eran servicios locales que nacieron y al muy poco tiempo traspasaron las escuelas, y lo que nos hemos ido dando cuenta es que hay muchos procesos críticos que no se desarrollan en 6 meses, ¿no? Es más, la primera corte fue aún más brutal, se traspasó en 3 meses. O sea, nacieron con el servicio traspasado en enero, por lo tanto en marzo ya estaban con la escuela funcionando, cuando todavía no habían logrado terminar los procesos de planificación de remuneraciones, compras críticas ni hablar, los temas de infraestructura no estaban bien abordados. Entonces, lo que se hace acá entonces es pasar de los poco más de 6 meses de implementación a 2 años de implementación, precisamente para trabajar más en profundidad y resolver los grandes nudos críticos que hemos identificado. Además, desde la Dirección de Educación Pública, y particularmente a partir de la llegada del director Egaña, se han ido complejizando también los criterios de análisis de cuáles son los procesos críticos que se deben llevar adelante. Antes no había una matriz de análisis de aquello. El primer año llegamos a 40 y algo criterios, y ahora ya estamos en más de 150, ¿no? Bueno, son 400 procesos. En total, los críticos están en ese orden de magnitud. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso que se ha ido complejizando y adquiriendo mayor profundidad y robustez, precisamente en orden de ir haciendo más eficiente y exitoso el proceso de traspaso. También se aclaran las condiciones bajo las cuales se realiza el traspaso para los establecimientos regidos por el DFL 3166. Estos son los establecimientos de administración delegada, que probablemente en sus territorios cuentan con establecimientos de esas características. Con el senador Macaya, por su intermedio, presidenta, al inicio de nuestra gestión estuvimos inaugurando precisamente el Liceo Técnico de San Fernando, que tiene esas características, que está delegado a la Universidad Técnica Metropolitana. Sí, por supuesto, soy profesor de historia, además. Y efectivamente, este tipo de establecimientos son pocos, son 70 a nivel nacional, pero son muy relevantes porque todos ellos son técnicos y están asociados a algún tipo de institución o de educación superior o de la producción, que son los sostenedores, ¿no? Y efectivamente con resultados disímiles en su gestión. La mayor parte lo hace muy bien, porque están vinculados directamente a la matriz productiva del sostenedor y por lo tanto hay una lógica de enlace directo con la empleabilidad en el territorio, etcétera. Pero en otros casos también hay ciertos abandonos. Lo que la ley establece es que el sistema va a poder evaluar si es que efectivamente se cumplen con los estándares de calidad para ponderar eventualmente su traspaso al sistema de servicios locales. Esto fue algo que trabajamos fuertemente con los parlamentarios de oposición, porque es un tema que se levantó con fuerza ahí porque había una nebulosa, digamos, en cómo esto se terminaba resolviendo. Por otro lado, Presidenta, también se modifica el artículo que permite la postergación. Este es un tema relevante porque esto yo diría que era la principal materia de acuerdo con la oposición y que tenía que ver con la postergación del traspaso del servicio educacional en casos excepcionales, es decir, aquellos que cumplen con criterios de calidad, ampliando la posibilidad de solicitar la postergación hasta el año 2035. El plazo terminal de este proceso era hasta el año 10 del traspaso. Además, mejora los criterios para postular. El criterio que medía la evolución de la matrícula, por ejemplo, baja del nivel nacional al regional. Uno de los elementos importantes, Presidenta, era que se pedía o se pide en la ley vigente que se cumpla con un cierto estándar de matrícula a nivel nacional, comparado a nivel nacional. Y claro, lo que ocurre es que en el norte, donde hay una presión migratoria mayor, donde el sistema ha ido creciendo, en el caso de Iquique, por ejemplo, se han creado establecimientos públicos nuevos, algo que es bastante anómalo respecto a lo que pasa en el resto del país. Las comunas del sur y del centro difícilmente van a llegar a esos estándares y, por tanto, nunca van a cumplir ese criterio. Por eso es que decidimos que la escala de análisis fuese la región y no el país, lo que permite hacer una comparación al interior de cada territorio de manera más
coherente y equilibrada, haciendo más cumplible finalmente ese criterio. Por otro lado, también se hicieron ajustes respecto a las categorías de desempeño, sobre todo considerando la diversidad de proyectos educativos, particularmente para aquellos que son de zonas rurales, considerando que los establecimientos rurales que no tienen una cierta cantidad o tamaño mínimo, no se categorizan en categorías de desempeño, no están sujetas a esa categorización de la Agencia de la Calidad y por lo tanto no contaban con esa herramienta para poder analizar si es que efectivamente la municipalidad contaba con las condiciones de calidad suficientes para traspasar o no. Entonces hicieron varios ajustes que modernizan y hacen mucho más posible alcanzar efectivamente esos estándares, junto con la fecha de postergación tope del año 2035, con un proceso de evaluación permanente también de las condiciones para que siempre sea el criterio de calidad el que resguarde finalmente si el traspaso ocurre o no ocurre. Por otro lado, Presidenta, también se establece un bono compensatorio para los asistentes de la educación cuando se informe con menos de 6 meses de anticipación la postergación del traspaso del servicio educativo. Una de las cosas que han ocurrido en este periodo es que hemos tomado la decisión de no traspasar algunos servicios locales que en la evaluación del proceso de implementación hemos identificado con debilidades. Ustedes lo han conocido, ha sido de público conocimiento. De hecho, ahora recientemente para esta Corte ya tomamos la decisión de no traspasar 2 servicios locales, Chacabuco y Valle Cachapoal. Ambos territorios, una de las razones principales es que aún no cuentan con el nombramiento del director ejecutivo por diversas razones y por lo tanto no están en condiciones de llevar adelante los procesos críticos y por lo tanto se postergan. Entonces, acá el punto es que la normativa laboral vigente de los asistentes de la educación establece que ellos tienen una norma especial, son código del trabajo con una norma especial que es la ley 19.464 y esa norma es reemplazada al momento del traspaso, es decir, cuando ya son parte del servicio local por un estatuto propio de los asistentes de la educación. Y entre otras cosas crean asignaciones nuevas, aparece por ejemplo la asignación de antigüedad, que es algo que no tienen en la ley 19.464 y no es parte del Código del Trabajo, por lo tanto no tienen asignación de antigüedad, entre otras cosas. Entonces, lo que ellos han dicho es que a lo largo del tiempo han tenido perjuicios patrimoniales por postergar un traspaso que estaba planificado con antelación. Lo que se ha identificado finalmente, luego de las conversaciones con el mundo parlamentario y también con los propios asistentes, habiéndose aplicado esto ya anteriormente, es la creación de un bono compensatorio cuando esa decisión se tome menos de 6 meses antes del traspaso, digamos, cuando ya siendo inminente, no se generaba ese traspaso. Luego, también, Presidenta, en un siguiente ámbito, estamos a revisar lo que tiene que ver con la administración y vinculación con las comunidades educativas. Acá se mejoran los procesos de selección de los directores ejecutivos para evitar duplicación de etapas y dilatación de los tiempos involucrados en el proceso. Es muy engorroso el proceso de selección de los directivos de los servicios locales, porque hay... en general es porque el proceso ADP es largo, pero tiene algunas condiciones excepcionales. Por ejemplo, por su intermedio, Presidenta, por ejemplo, el hecho de que se tiene que conformar un comité directivo que formula un perfil, el perfil tiene que ser presentado, luego nosotros tenemos como ministerio que presentarlo al servicio civil, que se tiene que aprobar, con eso recién se levanta el concurso. Entonces, efectivamente, tiene etapas que no tienen otros procesos de concurso por ADP. Ahí es importante, porque, por ejemplo, una de las cosas que estamos innovando, senador, por su intermedio, Presidenta, es que los comités directivos son conformados por representantes de actores territoriales. Alcaldes nombran algunos de los comités directivos, el gobierno regional nombra algunos del comité directivo, y lo que hemos visto en algunos casos es que gobiernos regionales o alcaldes que se resisten al proceso dilatan a través del no nombramiento de los miembros del comité directivo local. Entonces, lo que estamos también ahí haciendo una innovación para forzar que por silencio administrativo al final del día el proceso no se detiene, ¿no? O sea, se pueden demorar en nombrar, pero los perfiles tienen que ocurrir igual y el concurso también, porque si no es una forma poco decorosa de boicotear el proceso.
También se modifican las normas de responsabilidad de los directores ejecutivos de los servicios locales para efectos de permitir que les aplique, además de la remoción considerada en la norma actual, otras sanciones administrativas de menor entidad. Esto porque en la práctica los directores muchas veces cometen faltas que no necesariamente son causal de remoción. Y esto es importante porque esas otras causas no tienen sanciones actualmente en la estructura de sanciones de los directores ejecutivos. Entonces, básicamente, cuando se hace un proceso administrativo a un director ejecutivo es para removerlo. De hecho, se llama sumario de remoción, que es además también extremadamente complejo porque la remoción de un director ejecutivo está muy resguardada en la ley y fue parte de los acuerdos de la ley original del 2017, precisamente para evitar que con los cambios de ciclo electoral en los gobiernos se termine descabezando a los directores ejecutivos que venían de continuidad. Una norma que tiene un buen propósito termina siendo una camisa de fuerza también en algunos casos a propósito de malas gestiones que, por ejemplo, nos tienen aún, luego de un par de años, con sumarios de remoción a directores ejecutivos de servicios locales que han salido, que han dejado sendos problemas en sus territorios y que aún no pueden ser destituidos recibiendo todos los meses su sueldo, porque solo están suspendidos de su función mientras el sumario se hace. Además, luego pueden apelar y incluso han ocurrido casos donde han vuelto producto de que la Contraloría no acepta finalmente la formulación de cargo y eso termina derivando en grandes conflictos locales, digamos, territoriales y también adentro de los propios servicios. También asegura la creación de oficinas locales ante el cumplimiento de criterios objetivos relacionados con la conectividad, distancia y tiempo de traslado. La ley vigente dice se faculta crear oficinas locales. Pero lo cierto es que hasta el año pasado no se había creado ninguna oficina local en ningún servicio. Y se crearon oficinas locales en el caso, por ejemplo, de las regiones que son servicios locales regionales de Magallanes y Aysén, ¿no? Producto de las tremendas distancias que hay entre un lugar y otro. Esa es la primera vez que se crean oficinas locales. Lo que no significa que en otros territorios a lo mejor no era necesario también crear, porque una cosa es que sean estos servicios regionales que son tremendos en términos de extensión, pero también tenemos territorios que son de muy complejo acceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, Puriña Cordillera, en la región de Ñuble, que tiene dificultades de traslado entre una comuna y otra relevantes, ¿no? Entonces, las oficinas locales, acá lo que buscamos con esta norma es objetivizar cuándo se requiere una oficina local de manera tal que no sea discrecional de las autoridades de turno el crearlas o no crearlas, ¿no? ¿Me explico? O sea, que no sea por presiones de carácter política o gremiales el que se creen más oficinas de las necesarias o que por razones presupuestarias finalmente no se acceda a crear nunca una oficina local, sino que sean criterios relativamente objetivos los que nos digan cuándo es necesaria una oficina local en función de criterios como la distancia, el tiempo de traslado y la conectividad, entre otras, ¿no? También se define un problema de colisión de competencias que hasta ahora se mantiene con las unidades de apoyo técnico profesional de los servicios locales, que son la unidad a cargo del acompañamiento técnico-pedagógico del servicio local a las escuelas, y las direcciones provinciales de educación, que como función también tienen el acompañamiento técnico-pedagógico de las escuelas. Lo que pasa es que no solamente de las escuelas públicas, también de las escuelas particulares, ¿no? Y en general del sistema. Por lo tanto, acá lo que se hace es resolver esa colisión de llegada a la escuela del servicio local, estableciendo que el asesoramiento técnico-pedagógico de las direcciones provinciales ocurre a nivel de servicio, no a nivel de escuela, siendo el servicio local a través de su organismo competente el que llega directamente a la atención de cada unidad educativa. Esto fue, la resolución aparece sencilla como yo lo explico, ¿no? Pero la verdad es que fue bien complejo porque era una controversia que se originó incluso antes de aprobar esta ley y que no había tenido resolución técnica hasta ahora, ¿no? Logramos poner de acuerdo al sistema completo desde el propio Ministerio de Educación con los provinciales hasta los servicios locales y la unidad educativa en un criterio común. También se fortalecen las atribuciones de la Dirección de Educación Pública que permiten tomar medidas de prevención en situaciones de crisis en los servicios locales. Acá quiero hacer referencia a una norma que pasó por este Parlamento hace un año y medio, un poco más, como un año y medio. Y que es la creación de la figura del director ejecutivo suplente. Esta figura no existía, por eso la tuvimos que legislar hace un año y medio atrás, y que era a propósito, o surgió a propósito de situaciones de crisis en algunos servicios locales que nos tocó asumir, de hecho me tocó asumir a mi llegada como ministro de Educación,
caso emblemático el de Atacama, pero también tenemos otros como el caso de Valparaíso o el caso de Colchagua, que fueron los 3 nombrados en esa condición. Hoy también tenemos nombrado en Coquimbo. Y que se origina en lo que yo contaba anteriormente, ¿no? En el hecho de que la remoción de un director ejecutivo es tan compleja que puede llegar a darse casos, podemos llegar al paroxismo, para decirlo de forma elegante, en el que tenemos una sucesión que no es infinita, lamentablemente, de subrogantes, donde en el caso de Atacama, por ejemplo, el periodista grado 9 terminó a cargo del servicio local, producto de que ya no quedaban más autoridades intermedias, dada la destitución que hubo de autoridades durante el periodo de crisis que tuvo ese servicio, por razones de auditorías, de informes de Contraloría que detectaron irregularidades, entre otras, ¿no? O renuncias voluntarias porque ya las personas no estaban disponibles a seguir, o licencias médicas también por la misma causal. Nos dimos cuenta que no contábamos con herramientas para poder atender una emergencia de esas características, porque en el sistema escolar, el resto del sistema escolar, existe una figura de la que creo que estamos haciendo abuso, que es el administrador provisional, que ya hemos tenido que intervenir en varios lugares, Tiltil, Ancud, hay más, pues. De hecho ahora salió Talcahuano, que San José de Maipo, Lota, son las que me acuerdo, hay más. Tuvimos también, el primero fue Cerro Navia, pero claro, en el caso de Cerro Navia, por su intermedio presidenta, fue la administración de un par de escuelas. Algo inédito es que ahora estamos interviniendo comunas completas. O sea, Tiltil comuna completa, Ancud comuna completa, porque la situación de crisis que tienen hoy día algunos municipios es tan grande que si no hay una intervención con un administrador provisional, simplemente se interrumpe el servicio educativo, pues no están pagando sueldo. Esa es la verdad. Ahora, la figura del administrador provisional no está creado para administrar una comuna. O sea, legalmente es posible nombrarlo para administrar una comuna completa, pero no está originalmente pensada para eso. Eso ya tiene una dificultad. Segundo, para nombrar un administrador provisional, este tiene que tener sostenibilidad financiera. Por lo tanto, también nos pasa que cuando los municipios entran en default financiero, no hay recursos suficientes para que la ley se pueda cumplir en el sentido de que el administrador cumpla con el requisito de tener financiamiento para poder sostener esa escuela. Por lo tanto, hemos tenido que hacer modificaciones presupuestarias, buscando recursos dentro del propio Ministerio de Educación para poder solventar esos nombramientos. Hasta ahora han sido cifras no tan grandes como los que nos presenta en el caso de Talcahuano, que son 9.000 millones de pesos. Y que son 9.000 millones de pesos por sobre las subvenciones. Es decir, la subvención no es capaz de financiar el sistema, para lo cual se requieren además 9.000 millones más. Esto ha generado, esencialmente el problema es el pago de cotizaciones previsionales. Y el pago de cotizaciones previsionales hoy día estamos estimándolo en sobre 200.000 millones de pesos de deuda que tiene el sistema, y creciendo. La proyección, dada la ley Busto, es que podemos llegar a más de 2 billones si es que no se ataja esto pronto, hacia el final de la década. O sea, estamos hablando de un perjuicio patrimonial para el Estado, porque al final del día va a ser el Estado el que lo paga, municipal o central, muy grande, muy grande. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la figura, por supuesto, la figura de intervención en el servicio local en situaciones de crisis que no existía, la creamos con esta figura del director ejecutivo suplente. Es una norma que se aprobó hace 1 año y medio atrás, y lo que estamos haciendo ahora también es darnos más atribuciones para prevenir situaciones de crisis y atajar estos problemas antes que ocurran, ¿no? O sea, ya tenemos la figura de intervención en crisis, nos estamos dando atribuciones para intervenir previo a la crisis, ¿no? Y que finalmente situaciones como la de Atacama no vuelvan a ocurrir en el futuro. También se modifica una norma que crea el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, determinando que ésta va a ejercer funciones permanentes de evaluación del sistema en régimen, porque originalmente esa norma creaba un comité de evaluación para la transición, pero en realidad hemos visto que es necesario acompañar al sistema con mirada experta, un poco más lejana a la gestión propiamente tal del sistema, porque uno está muy involucrado en el proceso. Se modifica también en la forma en que se van a recoger sus integrantes, pasando ahora a escogerse por el presidente de la República previo acuerdo del Senado en 2/3 de los miembros en ejercicio. Originalmente era un nombramiento directo del presidente de la República, entonces creemos que como espacio de check and balance también es importante darle esa característica para que tenga un poco más de distancia
espacios de contrapeso, ¿no? sean más eficientes en su rol, ¿no? Se modifica también y operativiza la Mesa Ejecutiva de Coordinación Regional. Este es un espacio que ya existía y acá lo que se busca es darle más operatividad práctica por su desactualización, por reforma de descentralización. Por ejemplo, la mesa... ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica estamos estableciendo primero una reestructuración de sus componentes, porque inicialmente, por ejemplo, la mesa regional tenía el intendente. La figura de intendente ya no existe. Había que discutir quién reemplazaba esa figura, si el gobernador regional o el delegado presidencial, cómo se organizan finalmente las representaciones del Estado y de los distintos ministerios en ese espacio. Pero, perdón, ministro, está bien, eso es un tema de forma, si el gobernador, el delegado, ¿cuál es el sentido de la mesa? La mesa es coordinar... ¿Qué rol cumple? ¿Qué atribuciones tiene? ¿Para qué es? Para coordinar todo el desempeño y despliegue de las acciones que los distintos servicios ministeriales y no ministeriales cumplen en el proceso de transición y en la implementación de los servicios locales. Por ejemplo, yo mencioné recién el problema que tenemos de las subdivisiones de los terrenos donde están emplazados los establecimientos educacionales. Ahí la coordinación con bienes nacionales es fundamental. Si queremos efectivamente que los traspasos sean sin las consecuencias que han tenido hasta ahora esos traspasos. Senador Macaya puede dar fe del problema, por ejemplo, en San Fernando con el estadio municipal. Lo que es un problema para el servicio local y es un problema para el municipio, porque ¿quién se hace cargo del mantenimiento de ese tremendo estadio? El servicio local no le va a dar, pero está emplazado en el terreno que no fue subdividido con la oportunidad suficiente ante el traspaso. Entonces, se traspasó todo incluido el estadio, porque estaba en el mismo terreno y por lo tanto pertenece a la propiedad del terreno del establecimiento educacional. Entonces, y hemos traspasado, como decía recién, plazas, hemos traspasado... Ya, pero en ese ejemplo, para seguir la lógica, ¿qué hace la mesa? La mesa coordina, por ejemplo, en el caso de bienes nacionales, todas las acciones que tienen que ver con procesar a tiempo, con mayor diligencia, con mayor expertise técnica, la subdivisión de los terrenos. Eso es solo un ejemplo. Uno puede hablar de lo que hace salud, de lo que hace distintos ministerios que contribuyen con el proceso de transición. Pero en ese caso la mesa estaría operativizando que se saque el terreno y el rol y se modifique que se puedan y hacer las pase a subdivisiones. la municipalidad. Sí, porque el componente técnico está situado principalmente en bienes nacionales, para ese caso puntual, para ese ejemplo puntual. Serían muchos los procesos que tendría que enumerar de cómo aporta cada ministerio que compone finalmente a través de su seremía. ¿Y qué pasa esta si mesa. no lo resuelve? Y siempre es posible no resolverlo, pero eso se puede resolver posteriormente y también estamos generando normas de transición, además de ejercer facultades administrativas que tenemos. Hoy día, ¿cómo lo estamos resolviendo? Hoy día lo resolvemos con comodatos, ¿no? Entonces, no me entendió la pregunta. La pregunta era, si esa mesa no hace lo que tiene que hacer, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hace? No lo hace, pues no se pone de acuerdo, no se mueven los papeles, quedan ahí rezagados en bienes nacionales. ¿Qué pasa? No sé si me explico. Sí, se explica. Hay No sé si nos ponemos en el supuesto de que no funciona la coordinación, al revés. Lo que uno supone es que por no sé, razones... le puedo dar hartos ejemplos de que no funcionan las coordinaciones. Pero ¿qué pasa? Porque ahí tienes un problema que va a significar económicamente un perjuicio para ese servicio, ¿no es cierto? Porque tiene a cargo la administración del estadio. Sí, claro. Ahora, esas cosas se han ido resolviendo administrativamente. No es que hoy día la administración del estadio... Era un ejemplo, Sí, ministro. Lo que digo es que ocurre con los que están en la mesa si no resuelven el problema. ¿Hay alguna sanción? ¿Alguien está...? No sé si me explico, porque podemos tener miles de mesas de coordinación, no hacen la pega. ¿Qué les pasa? Porque ahí va a aumentar... No va a aumentar una deuda, pero el estadio se le va a secar el pasto, por ejemplo. Sí, claro. ¿Quién sufre las consecuencias de esa no resolución? ¿Podemos ofrecer la palabra al abogado para que pueda explicar eso en particular? Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. La norma lo que hace es lo siguiente. Actualmente la coordinación regional lo que hace es articular a los servicios que tienen presencia en la región y que se vinculan con el sistema de educación pública para el cumplimiento de las finalidades del sistema. Es una norma súper general y lo que estamos haciendo es un reemplazo mucho más específico para convertirla en una mesa ejecutiva. Parte de esa modificación lo que contempla es que la mesa ejecutiva anualmente tiene el deber de establecer un plan de trabajo específico que se anticipe a los problemas como los que señalaba el ministro. Y en el caso que particular que usted pregunta, al existir un instrumento de
acto administrativo con el cual la mesa de coordinación tiene que ordenar su trabajo para el año, un incumplimiento acarrearía inmediatamente, de acuerdo a la regla general, una responsabilidad administrativa, o en el caso, por ejemplo, del delegado presidencial, que sería el encargado, la autoridad política encargada en la región, podría hacerse efectiva también una responsabilidad política por el incumplimiento de este instrumento de acto administrativo que ordena el trabajo de los servicios en el territorio. También, por ejemplo, no es solo en la etapa de transición, sino que además en régimen, por ejemplo, uno de los integrantes de la mesa es el representante de la JUNAEP en el territorio y que se encargue de la alimentación. Si dentro de la planificación no está contemplado, habría una responsabilidad administrativa Ya, que o sea, se podría ejercer. a lo más puede perder el cargo. O sumario dependiendo de la gravedad Puede de perder la el falta. cargo. Ya. O sea, y dependiendo de la gravedad de la falta también podría ser un sumario. Senador Macayo, usted quería preguntar algo. Una cuestión muy puntual que tiene que ver con el tema del estadio, pero en una cuestión más general, ¿cómo se ha implementado, o cómo se ha hecho con los traspasos de bienes raíces que tenían donaciones modales en su tiempo, que se hicieron, por ejemplo, una fundación que dijo, dejo esto a la educación pública y eso, o para la municipalidad? ¿Cómo lo han resuelto eso en la práctica? ¿Es caso a caso? Sí. ¿Han tenido alguna complicación muy, muy importante? Porque yo me imagino que puede haber gente que dijo, yo le doné a mi municipio, y incluso por miradas hasta ideológicas pueden decir, no me gusta lo que están haciendo con la educación y que se la traspasen al Estado, yo se la había traspasado a la municipalidad para este propósito, este fin. Yo sé que hay muchas de esas, de hecho me tocó conocer algunas situaciones acá en la región de Valparaíso. Sí. Sí, bueno, se trabaja caso a caso, por su intermedio, Presidenta, y efectivamente también esto hay que verlo a la luz de la ley que establece los fines educativos de los terrenos y de los bienes que están asociados a educación. Recordemos que aquello que está asociado a fines educativos no puede cambiar su giro, ¿no? Por lo tanto, también quedan resguardados, digamos, desde ese punto de vista. Pero se trabaja caso a caso y son procesos que en muchos casos todavía están en curso de resolución jurídica o en el conservador de bienes raíces, etcétera. Sí. Okay. Sí, por supuesto. La última pregunta que tiene que ver con algo que dijo, y salvo que yo haya escuchado mal, porque aquí me ratifican que sí lo dijo, pero yo no estaba mirando información pública respecto a la suspensión de los traspasos de los SLEP de Chacabuco y Cachapoal. ¿Esa definición se tomó ya? ¿Hay una resolución? ¿Ha sido público? Porque no he visto información pública respecto al tema. Como que dije, ¿no salió? Ya. No. El análisis que hicimos con... Es una buena noticia en todo caso, ¿eh? Yo la aplaudo porque creo que es importante para muchas personas. Todavía no sale la resolución que formaliza a través de un acto administrativo esta decisión, pero es algo que ya se analizó, se ponderó y también decidimos apresurar esa comunicación mientras los actos administrativos ocurren para que las comunidades se adecúen a aquellos, ¿no? Okay. El alcalde, que yo lo he acompañado muchas veces a reunión con usted, Sí, tampoco sabía, así que por eso mismo, porque no ha salido el acto administrativo. Es muy bueno que sepa ahora. Está viendo la sesión, estaba muy preocupado. Estaba mirando. ¿Está preocupado? Sí. De Corina también. Ya, bueno. Entonces, continuamos con las normas de incidencia financiera. Estábamos en la mesa y después Sí. está bien el comité de ministros. Sí, cierto. Se crea el comité de ministros que tiene como objeto también la misma coordinación, pero a nivel nacional. Esto fue parte de las recomendaciones que surgieron del comité de evaluación de la nueva educación pública en la primera etapa, el primer informe que salió en el año 2019, precisamente en orden de involucrar al más alto nivel a todos los ministerios que están vinculados al proceso de traspaso y que luego tienen expresión en las mesas regionales, de modo tal que también sea coherente la bajada de línea, por decirlo de alguna forma, política y administrativa, desde el ministerio a los servicios vinculados a cada uno de esos ministerios que luego tienen que operacionalizar las acciones en la mesa. ¿Tienen obligación de sesión? Tienen obligación de sesión de una vez al año, sí. Una vez al año. Sí, Ya. sí, porque es para la planificación del año. Ahora, se puede convocar tantas veces como sea Yo he necesario. presidido consejos de ministros, querido ministro, Yo también. el de niñez, mandaban al subrogante, del subrogante, del subrogante. ¿Está establecido que solo tienen que ir los ministros? Expresamente. Solo ministros, ¿no? Expresamente. Lo podemos corroborar, pero sí, entendemos que sí. Por favor, y la verdad es que, créame que le diga, habiendo sido presidenta del Consejo de Ministros, esto es igual que cero. O sea, igual que cero. O sea, una vez al año
Usted también ha sido presidente, ministro del Interior. No me tocó con el ministro Lago, así que no puedo dar... no puedo dar Dando fe de que tiempo no con la lo comité. convocaron, pero la verdad, ministro querido, esto una vez al año es igual que nada. Bueno, podemos cambiar la es frecuencia, si es meramente, parte de- meramente decorativo. Si nosotros queremos que estas cosas funcionen y la autoridad máxima es el ministro, esto debiera tener sesión una vez al mes al menos. Y él, si me corroboran que es solo el ministro, maravilloso, salvo que esté el subsecretario en calidad de ministro, por cierto. Claro. Pero si queremos que esto funcione, poner esa norma ahí, la verdad es que igual que nada. Se lo digo para que lo anote porque... Sí. Está anotado ya. ¿Solo ministro? La norma sí, pero no está lo suficientemente claro como para decir... O sea, mi experiencia, habiendo presidido la Comisión de Infancia que creó la presidenta Bachelet, que nos reuníamos periódicamente porque la convocábamos, llegaba el subrogante del subrogante del subrogante. Querido exministro Lagos. Sí. No, yo entiendo a dónde apunta y qué ha ocurrido en servicios, definiciones, a veces que termina el subrogante tomando la definición, y a veces por otras razones también, donde hay que tomar definición de otra naturaleza. Sí, bueno, ¿Ah? eso Ya, es más ya, delicado. pero, pero en este caso, y hay que conocer bien la norma tal vez, Por eso y estoy entiendo el pidiéndola. punto, es que tal vez precisamente si fuera todos los meses, no tendría sentido, porque la pregunta es para qué es esa reunión de Consejo de Ministros, y yo entiendo, de lo poco que he visto este proyecto, que es como para tener la mirada global de dónde están los puntos difíciles y tratar de resolverlo en esa reunión. Ahora, están obligados una vez al año, pero podrán citarse más veces, me Así imagino. es. Ya, entonces, yo entiendo que es como una cosa más como de supervigilancia, bien por arriba. Yo No lo que digo que leo- sea lo sí. mejor, pero eso es lo que yo entiendo que está Yo de lo que pensado. leo de la presentación que acaba de leer el ministro, ya es para coordinar la acción entre distintos ministerios y fomentar la colaboración de los servicios públicos relacionados a ellos. Si yo me voy a la mesa anterior, que es la Mesa Ejecutiva de Coordinación Regional, yo supongo que este Consejo de Ministros, para que las cosas que no Así es. resolvieron ellos las resuelvan los O ministros. para instruir... Y instruyan, ¿no es cierto?, que se hagan las tareas. La asesora quiere decir algo. Por eso me preocupa que sea una vez al año la obligación. Ay, sí, gracias. Por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, estas dos figuras se complementan. De hecho, la coordinación regional expresamente señala que tiene que tener en cuenta los lineamientos que se hayan entregado por parte del Comité de Ministros, que debe sesionar obligatoriamente al primer semestre, y por eso, como señala el ministro, entrega lineamientos y directrices para todo el año. De todos modos, la norma señala que los que asisten son los ministros, no quienes ellos designen como sus representantes. Nosotros en su momento pensamos justamente acotarlo y por eso la idea era que sesionaran sí o sí una vez para que fueran todas las autoridades, pero no tenemos ningún problema en considerar una indicación para dejar explícitamente señalado que son ellos o las subsecretarías como subrogantes a lo más. Yo creo que es importante dejar eso establecido y que esto es de doble línea, porque una cosa son las directrices que ellos den, que se fijarán una vez al año, y otra cosa es cómo resuelven los problemas que no fueron capaces de resolver a nivel regional. Y por lo tanto, recogiendo lo que decía mi colega José Miguel Insulza, tendrán que reunirse tantas veces como sea necesario cuando haya problemas. Gracias, ministro, adelante. Gracias, José Miguel. Sí, gracias, Presidenta. Entonces, como señalé anteriormente, ahora nos vamos a las normas con incidencia financiera, que están divididas en 6 ámbitos, ¿no? La creación de la unidad de infraestructura, mantención y equipamiento en todos los servicios locales. Si bien hoy los servicios locales que están surgiendo como nuevos tienen esta unidad creada, los servicios locales de la primera corte, los 11 primeros, por decirlo de alguna forma, no tienen esta unidad. La unidad de infraestructura está dentro de la subdirección de planificación. Y esto supone un problema, porque efectivamente nos hemos dado cuenta de que uno de los grandes desafíos de un servicio local es ir normalizando la infraestructura educativa que por regla general está muy deteriorada antes del traspaso. Por lo tanto, se vuelve necesario contar con esta unidad ad hoc, con su jefatura respectiva, y esto tiene normas de carácter financiero porque se crea finalmente el cargo y obviamente eso implica tener el cupo y el grado respectivo para nombrar a esta persona.
En segundo lugar, se establece un fondo de infraestructura escolar permanente en la ley. Esto es con la fusión de distintos instrumentos que hoy día tenemos en el sistema y que está asociado además a una fórmula de inversión en materia educativa que estamos piloteando hoy junto a Desarrollo País, que, bueno, ustedes conocen a Desarrollo País, y es con la cual estamos sacando adelante el proyecto de Juan Fernández, por ejemplo, que es una escuela que lleva más de 14 años sin construirse y que en el modelo que estamos trabajando con Desarrollo País ha tenido bastante buen impacto. Primero, ganando tiempo, mucho tiempo, y segundo, disminuyendo los costos de manera muy significativa respecto a lo que nos habría costado a través del sistema regular. ¿Ya? Lo tercero es... Hay una unidad de infraestructura y un fondo para infraestructura escolar. Sí, sí. No, el fondo es el mecanismo de financiamiento y la unidad de infraestructura es el equipo técnico que conduce la política de infraestructura. En CAESLEF. Sí, una cosa es la plata y otra cosa es quién... Es quienes lo hacen técnicamente. Sí. Quien lo hace tiene que tener la plata. Porque si no, no tiene... Claro, exactamente. Lo crean, hemos creado comunidades sin plata, así que... O sin Claro. funcionario. O le quitamos la plata. O sin funcionario. No, esa me gustó más, les quitamos la plata después. Bueno, si vamos a consejeros regionales sin atribuciones. También. En tercer lugar, Presidenta, está el equipo de apoyo para la implementación de los servicios locales. Esto en el marco del fortalecimiento de las funciones de la Dirección de Educación Pública. Una de las cosas que han surgido fuertemente en el diagnóstico es que tenemos una DEP que está subdotada de capacidades para todas las funciones que tiene que cumplir en esta etapa específica del proceso. Me refiero a que hoy día la capacidad institucional de la Dirección de Educación Pública está puesta casi exclusivamente en el traspaso y con muy poca capacidad para atender lo que ya está en régimen. Y esto va a ir creciendo. Entonces, justamente lo que busca esto es fortalecer los equipos de apoyo a la implementación de los servicios locales, que son equipos transitorios que luego, cuando ocurra o termine el proceso de transición, también van a tender a la extinción. Es decir, son dotaciones que van a tener una duración específica. Por otro lado está el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, que también contiene normas presupuestarias, el rol fiscalizador de la superintendencia, que también se fortalece, sobre todo en lo que tiene que ver con la rendición de los saldos pendientes por parte de los municipios. Esto es un tremendo tema que puede acumular al final del proceso de transición muchos recursos y también muchas sanciones, y por lo tanto se requiere una mirada más específica a todo aquello. Acá estamos hablando de todos los saldos que quedan sin ejecutar, sin rendir y sin saldos muchas veces en las cuentas de la ley CEP, todas las subvenciones, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, por nombrar solo algunos de aquellos que son un problema y que se estiman, por ejemplo, hoy solo la CEP, según los informes de Contraloría, están cerca del orden de los 700.000 millones entre todos fondos sin rendir, fondos sin acreditar o fondos que están en las cuentas. Vamos al primero. Se crea la unidad de infraestructura y mantención, equipamiento de los servicios locales. Como señalaba recién, los nuevos servicios locales están naciendo con esta unidad creada, los antiguos no lo tienen, y por lo tanto, y considerando lo estratégico que es este punto en particular, y con el diagnóstico levantado en la práctica y en terreno, después de la primera etapa de implementación, se constató que era necesario contar con esta unidad especializada y que pudieran tener acceso directo a la dirección ejecutiva del servicio para conectar la visión territorial de las necesidades de infraestructura con el manejo completo del servicio. Y en ese sentido, entonces, aseguramos esta existencia futura de la unidad de infraestructura en todos los servicios locales en régimen, porque se da el caso de que ya a esta altura la mayor parte de los servicios tienen, pero toda la primera etapa de servicios locales no lo tienen. Entonces aquí se crea esta unidad contemplando la incorporación de los 11 profesionales grado 6 de la escala única de remuneraciones que corresponderían a las jefaturas de esas unidades respectivas. ¿Por qué 11? Porque son 11 los primeros servicios locales que nacieron y que no tienen esta figura creada. Todos los que vienen después lo tienen. Esto entonces en realidad es homologar a la condición actual. No se les da más dotación porque la dotación que ya tiene contemplado el servicio local en la unidad de planificación se traspasa a la unidad de infraestructura porque tiene los 11 cargos que son las jefaturas que no existen. Es solo eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la dotación de la unidad se constituye con aquellos funcionarios que en la división de planificación ejercían el rol de la unidad, ¿no? Por lo tanto, solo el mayor gasto tiene que ver con los 11 grados
para la jefatura. Luego tenemos el Fondo de Infraestructura Escolar, que como señalaba recién, lo que busca es asegurar una inversión permanente en infraestructura en el sistema de educación pública, sobre todo pensando en escenarios de estrechez presupuestarias como las que estamos atravesando hoy día y de extremada exigencia para el cumplimiento del mejoramiento de la infraestructura escolar. Esta norma no irroga mayor gasto, en tanto el fondo se constituye hoy día por líneas presupuestarias que existen y que están concebidas, digamos, y que la decisión más bien va a ser presupuestaria. El presupuesto 2025, por ejemplo, de los servicios locales tiene 47.436 millones. En infraestructura escolar pública son 99.946 millones, lo que suma 147.000 millones de inversión. ¿Cuál es el modelo que estamos trabajando, o que ya trabajamos, de hecho ya está en implementación con Desarrollo País y que busca operar a través de este fondo? Es el que estamos desarrollando con Desarrollo País a través de un sistema de leasing, donde Desarrollo País toma las inversiones, busca el financiamiento y luego a través de este fondo se les paga las cuotas de los créditos, obviamente con el compromiso también de otras entidades públicas, como por ejemplo los gobiernos regionales, que ayudan a capitalizar también parte de esa inversión. Esto ya lo estamos ejecutando, como señalaba recién, con Juan Fernández. Hay otro proyecto equivalente en Montepatria, que son prioridades presidenciales también. En el caso de Juan Fernández, esto nos permitió sacar el proyecto, que ya está adjudicado, en circunstancias que recién iba a poder adjudicarse probablemente a fines del 2026, con un término de obra al 2028. Este proyecto de Juan Fernández el próximo año ya va a estar terminado. Y el valor estimado a través del proceso regular con MOP era de cerca de 40.000 millones de pesos, y este proyecto nos está saliendo menos de 30 hoy, o sea, 26.000 millones de ese orden, considerando toda la dificultad que tiene construir en una zona insular, con el traslado de material, etcétera, etcétera. Vemos que es muy conveniente el modelo y que además nos permite usar un fondo de infraestructura en el que hoy para hacer una escuela te gastas 20.000 millones a lo menos, por lo tanto con un fondo de 150.000 millones o de 100.000 millones te alcanza para muy poco. A través de este modelo vamos a poder estar haciendo decenas de establecimientos educacionales simultáneamente, estableciendo un flujo, digamos, de inversión que sea más coherente y que obviamente puede ir aumentando según la disponibilidad presupuestaria. Senador Lago. Sí, dos preguntas. Ahí veo en la lámina que se habla de mejoramiento de infraestructura escolar pública, uno respecto a servicios locales propiamente tal, por 17.000 millones, y después en general escolar pública. ¿Ese es el FAEP? Es que yo me acuerdo que creamos el Fondo de Apoyo a la Educación Pública con el otro era colega Carlos Monte acá en el gobierno del presidente Piñera en algún minuto, no sé si la primera o segunda administración, ya, y costó 1 kilo, sacamos y sirvió y se usó bastante, ya. Entonces esto no tiene nada que ver con eso. Antes que me responda, porque yo sé que le gusta responder al tiro, entonces quiero entender qué significan esas dos diferencias. Y lo otro, ¿cuál es el modelo de gestión? Porque es bien impresionante que sé que si me voy por MOP me sale 25% más caro, o más todavía. Entonces, ¿cuál es la diferencia para entender bien dónde está la flexibilidad o el abaratamiento de esto que hace que los 150.000 millones rindan más que... Ya, eso. Gracias, senador. Por su intermedio, Presidenta, señalarle al senador Lagos que la primera línea, la de mejoramiento de infraestructura escolar pública, son los recursos que tienen destinados los servicios locales para inversión en sus respectivas leyes de presupuesto, ¿no? Cada uno de ellos, esa es la suma total. Esa es la suma total. Ya. Y esto va a crecer... ¿Están individualizados en la ley de presupuesto? Sí, para acá el subtítulo 31 de los respectivos servicios locales. Y en el caso del mejoramiento de infraestructura escolar pública es el presupuesto del Ministerio de Educación a través de la ADEP para inversión en infraestructura escolar pública, que es municipal esencialmente, ¿no? Hoy día es municipal, pero que al final de la transición va a seguir existiendo y va a estar a disposición del sistema. Entonces, acá lo que estamos haciendo es hacer... Va a ser con, no sé si ahora es controlado, pero va a tener una tutela desde el punto de vista del gobierno central, digamos, del ministerio y no de los SLEP. Porque hoy día los SLEP son 47.000. Al fin de la transición, supongamos mutante que los números son los mismos, esos 99.000 millones van a estar dentro de la subsecretaría o el ministro, no sé, no digo a disposición. La Dirección de Educación Pública. Eso, ya. Sí. Ahora, no necesariamente va a ser de tutelaje exclusivo del nivel central porque los proyectos se formulan en el territorio, en el servicio local. Básicamente porque el modelo de inversión de Desarrollo País
es un modelo que opera con el mundo privado. Entonces, a diferencia del MOP, donde va a licitar, en el caso de Desarrollo País, ellos hacen una licitación también, pero con los precios de mercado, ¿no? Al Estado le cobran mucho más caro los privados cuando invierten. Así Y eso es. tiene un impacto significativo en el costo total de las inversiones. Desarrollo País opera como una sociedad anónima porque es una empresa del Estado y con eso tiene más flexibilidades, por ejemplo, para ir a apalancar recursos, en el caso de ir a la banca y pedir crédito, y luego también a la hora de ejecutar a través de los procesos licitatorios que son bastante más sencillos que la licitación tradicional del sector público. Eso tiene impactos positivos tanto en la obtención de recursos para el financiamiento como... No, al revés. De hecho, la gran expectativa que nosotros, que al menos yo tengo, no creo que lo logremos porque nos queda muy poco tiempo de gobierno y tuvimos muy poco tiempo para pensar este modelo, es que eventualmente Desarrollo País como institución evalúe crear un spin-off dedicado exclusivamente a infraestructura educacional, refundando de alguna forma muy con una estructura más moderna, lo que en su minuto hizo la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, y que esté dedicado exclusivamente al mantenimiento y creación de nuevas infraestructuras. Y no solamente a la creación, también al mantenimiento, que es la parte más relevante y permanente. Eso. Ministro, usted habló de que se iban iban a tener equipos transitorios. Todavía no llegó a este punto. Ya, hasta más adelante. Sí. Ya, Esto es solamente el Fondo de Perfecto. Infraestructura. ya. Ahora, de hecho, ahora vamos al siguiente punto. Senador Galilea. Solo un detalle. Cuando habla de mejoramiento, parece que lo aclaró en la última intervención, habla no solamente de mejoramiento, sino que también eventualmente construir infraestructura, En caso de construir ser un colegio necesario. nuevo, por así decirlo. Sí, de hecho el fondo y el trabajo que estamos haciendo con Desarrollo País, Presidenta, por su intermedio... Es que voy, a propósito de la infraestructura, voy a otro tema. Es bastante evidente la poca, no sé si la palabra correcta es eficiencia, porque no se trata solo de eficiencia, pero hay mucho colegio que tiene muy pocos alumnos y que no están tan distantes entre ellos. Y por lo tanto, la posibilidad cierta de decir, ¿sabe qué? Estas 3 escuelas las vamos a fusionar, las vamos a poner en una, y es mucho mejor, por último, tener un buen sistema de transporte escolar, porque son más o menos del mismo sector. En las zonas rurales de mi región, por lo menos, ocurre mucho eso. Además, hay muy pocos alumnos en esta, muy pocos alumnos en la otra, y por lo tanto estamos manteniendo una infraestructura para alumnos que no existen, y ya no es un problema de gestión, sino que la natalidad en el suelo, obviamente que está generando problemas de disponibilidad evidentes, de los cuales los SLEP debieran hacerse cargo. ¿Están las herramientas correctas para que eso pueda ocurrir? Yo sé, para los alcaldes siempre fue una tarea medio imposible, porque cada comunidad le gusta tener su escuelita, qué sé yo, y se encontraba con, y bueno, total, él no pagaba la cuenta, cambio fuera. Las dificultades son las mismas. Claro. ¿Existen herramientas? A propósito de la pregunta de infraestructura, me voy a esta, porque no es lógico desde ningún punto de vista, Sí. eso que subsista algo que es 15 niños por acá, 28 por allá, 32 por acá, cuando en verdad se puede tener una mejor estructura, Sí. mejor dotación de profesores, un buen sistema de transporte y usar bien los recursos para buena educación. Sí. Gracias por la pregunta, senador. Por su intermedio, Presidenta, decirle que las herramientas son exactamente las mismas entre un sistema y otro. O sea, los alcaldes tienen exactamente las mismas herramientas que tiene el servicio local para poder organizar y racionalizar el sistema. Sea suprimir cargos u horas, en el caso de los docentes, fusionar establecimientos educacionales. O sea, pueden hacerse esas cosas naturalmente. Y eso lo pueden hacer los alcaldes hoy, lo pueden hacer los servicios locales mañana. Lo que ocurre es que hay una presión que el servicio local no es que no tenga, la tiene, pero le pega de manera distinta que el alcalde, que es la presión social que con consecuencias electorales. Una de las razones por las cuales se crea el sistema de educación pública es que los servicios locales no tienen esas presiones porque no están sujetos a elecciones cada 4 años, ¿no? Y por tanto sus decisiones tienen que ser esencialmente aquellas que les permitan hacer bien su trabajo, porque eso es lo que garantiza la continuidad, ¿no?
Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que hoy día los servicios locales, en general, no en particular respecto a la fusión de escuelas, pero en general respecto a decisiones de racionalización, están siendo harto más eficientes. De hecho, se ha tenido un trabajo esta última semana, pues llevamos varios meses con la Dirección de Presupuesto, la Subsecretaría, la Dirección de Educación Pública, incluso yo me he involucrado directamente como ministro, a propósito de cómo se está gestionando las dotaciones y el gran déficit que muchos servicios locales presentan, por ejemplo, en materia de dotaciones. Y se han tomado decisiones de supresión de cargo y de supresión de horas que no tienen precedente en el sistema educativo en la historia reciente. O sea, cuando un alcalde toma la decisión de desvincular una X cantidad de profesores o de asistentes de la educación, por regla general tiene que revertir esa decisión por las presiones que se generan. Acá esa presión no ha existido y se ha logrado hacer de manera bien ordenada, porque además los recursos están disponibles, se aplican normativas que son complementarias y que apuntan a ello, como por ejemplo la aplicación de los bonos de incentivo al retiro, que están saliendo más rápido, o no es la realidad de todos lados, ministro. O sea, en el caso de los servicios locales, los que están siendo gestionados por los propios servicios locales, sí, avanzan con mayor sí, fluidez. pero no es la regla general, porque le puedo traer el listado de municipios que tienen problemas con el tema de los incentivos al retiro que no llegan en años. O sea, La respuesta, Curicó era un ejemplo. Sí, de todas maneras. La respuesta, de hecho, está en lo que usted misma dice. Es decir, el punto es que la gestión del servicio local en este tipo de cosas o de decisiones es más eficiente que la que hacen los municipios. Pero no por culpa del municipio, no le llega la plata al nivel central, pues, ministro. Entonces no me diga que es un tema de eficiencia de un lado y Senadora, ineficiencia del otro. Lo podemos discutir en particular. Yo no tengo ningún problema. Sí, De hecho, pero creo que lo es hemos no hecho. lo que le digo es que no haga afirmaciones genéricas, porque cuando la plata se la manda al nivel central y no depende de él, no se le podemos achacar a él la culpa. O sea, Solo estoy por eso le diciendo digo, eso. por eso le digo, Y esto senadora, corre para distintos colores políticos, da lo mismo. No, sí, tiene de que todas ver maneras. Pero no tiene que ver con usted, a eso me refiero. Yo lo sé, y de hecho probablemente al ministro que menos le pueden achacar esto a mí, porque es donde más se ha avanzado con los pagos de los bonos de retiro. Nosotros llegamos el 2022 con un retraso desde el 2016 en los pagos de los bonos. 2016, o sea, nos hemos ido poniendo al día. Ahora, en lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Es que en el proceso de formulación de la presentación de los antecedentes de los bonos de incentivo al retiro, las iteraciones que se sostienen entre el municipio y el nivel ministerial para poder dejar elegible un grupo de docentes para poder acogerse a retiro es más larga que el que tiene un servicio local, porque el proceso es más eficiente. Son más rápidos los equipos. Y ojo, no es que sean muy distintos, son los mismos. De hecho, la gente es traspasada del municipio al servicio local en general. Lo que pasa es que hay una focalización también en el esfuerzo. Es simplemente eso, senadora, no tiene que ver con otro tema. Más rápido, identifica más rápido, lo cual significa que llegue la plata más rápido. La plata llega más rápido. También. Senador. Ya, pero lo que quiero, todos entendemos perfectamente bien las condicionantes políticas que tenían los alcaldes, que no lo tienen los SLEP, y por lo tanto se pueden tomar ciertas decisiones de racionalización de manera más fácil. Pero mi pregunta va a el resorte, por así decirlo, el ímpetu de racionalización que finalmente redunda en mejor educación. ¿Es solo del SLEP o finalmente va a venir que la DIPRES le diga, por ejemplo, le diga, oye, pero tú me sigues pidiendo plata? Voy a imaginar un diálogo. Tú me sigues pidiendo plata, pero resulta que tienes en una superficie de X kilómetros cuadrados 8 escuelas, voy a exagerar todo, 8 escuelas que en realidad podrían ser 2. ¿Qué has hecho para racionalizar? Entonces, ese es un ejercicio que quedó radicado única y exclusivamente en la responsabilidad o irresponsabilidad que tenga el propio director del SLEP y toda su gente, o solo va a poder ser de alguna manera contrastado por la DIPRES o por el Ministerio de Educación, o por cómo diablos se gatilla esa racionalización, ese buen uso de los recursos. Bueno, hoy día en la práctica lo que está ocurriendo es que hay una coordinación fina entre servicio, ministerio, DEP, digo ministerio DEP como una sola cosa, porque estamos muy involucrados desde la subsecretaría en ello, y la dirección de presupuesto. De hecho, yo comentaba recién que estamos en un ejercicio de racionalización junto a los servicios locales, estimando los déficits reales, estimando las consecuencias que eso tiene en términos presupuestarios, en términos de la plata que hay que inyectar
pero también de cuáles son los compromisos que los servicios hacen para reducir ese mayor gasto. Y en eso ha estado involucrada incluso directamente la directora de presupuesto. Es decir, estamos toda la institucionalidad puesta al servicio de ese proceso. Tanto en la estimación de los déficits como de las medidas para que ese déficit vaya disminuyendo año a año, ¿no? Por eso es que para nosotros es importante el uso de los instrumentos que el sistema dispone. No es por falta de herramientas que esto no haya ocurrido. Las herramientas están. Por ejemplo, en el caso de las horas docentes, la supresión de horas no es algo que esté impedido, incluso cuando los docentes son titulares de sus cargos. Lo que ocurre es que la titularidad ordena de una forma distinta la prelación de la supresión de horas. Pero la supresión de horas siempre es posible hacerla en el marco de la formulación del PADEM, en el caso de los municipios, o del plan anual en el caso del servicio local. Entonces, son decisiones que se toman o no se toman porque hay otros intereses que operan con más fuerza a tomar esa decisión. El punto es cuando llegamos a casos extremos como los que conversábamos al principio de la sesión, donde tenemos 9.000 millones o más de déficit. Entonces, en el caso del sistema de educación pública, no estoy diciendo que esto sea una constante porque no se ha dado así, sino que en los últimos 2 años hemos estado particularmente concentrados en mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos en el sistema. No lo hemos conseguido en un 100% porque es grande el problema que tenemos. Solo el hecho de haber traspasado Magallanes, por ejemplo, senador, por su intermedio presidenta, significó un déficit de 26.000 millones de pesos producto de los compromisos adquiridos previamente por los municipios, ¿no? 26.000 millones de pesos de déficit para una región con una población muy baja. ¿Cuál fue la razón? Negociaciones colectivas. Negociaciones colectivas que pero hubo a usted con le los... gustan esas, pues. Tiene que defenderlas. No, porque... O sea, sí, me gusta la negociación colectiva, pero lo que pasa es que cuando estas se... A todos nos gustan. por supuesto. Evidente. Y creo firmemente en el derecho de los trabajadores a negociar. Lo que ocurre es que las negociaciones tienen que ser razonables. Ya, pero ¿por qué la negociación le costó Porque, por ejemplo, antes del traspaso, en el caso de municipios del territorio, algunos, no todos, porque son 10 municipios, negociaron el incremento del piso salarial base de los asistentes de la educación en un 40%, pero con cargo al traspaso al servicio local. tanto? El vecino al lado pagaba. Claro, entonces ahí, por ejemplo, nosotros legislamos una norma de inoponibilidad, ¿no? Donde establecimos que, por ejemplo, eso que queda traspasado, digamos, al traspaso, el pago de esos beneficios al traspaso del servicio local, definimos que iba a ser inoponible y se legisló una norma en este propio Congreso para que quien asumiera ese costo fuesen las propias municipalidades, ¿no? Entonces, ahí tenemos dificultades que son objetivas. O sea, una cosa es el derecho a la negociación colectiva, otra cosa es el derecho adquirido de los trabajadores y otra cosa son negociaciones irresponsables que no se sustentan en función de los ingresos que el sistema tiene. Y que fueron hechos justo antes del traspaso. En algunos casos, Exacto. sí. De hecho, ya nos pasó, o sea, esto comenzó a ocurrir en el primer traspaso, que fue con Coquimbo, donde el alcalde de Coquimbo hizo negociaciones justo semanas antes del traspaso con los asistentes de educación, subió los sueldos, después hubo que retrotraerlo, Contraloría se metió, y luego ahí han ido buscándose formas de ir operando con esto, y hay mucha presión muchas veces a los alcaldes por hacer negociaciones. Algunos ceden, otros no, con medidas ejemplificadoras como las que dimos en el caso de Magallanes. Lo que hemos tenido como ejemplo ahora es que ningún alcalde está negociando antes del traspaso. Lo que no significa que no negocien cuando tengan derecho a negociar antes del traspaso. Luego tenemos el equipo de implementación de los servicios locales. Aquí está la pregunta que nos hacía usted, Presidenta, hace un minuto atrás. Se crean equipos regionales de la Dirección de Educación Pública en cada Secretaría Regional Ministerial. El objetivo, obviamente, es acompañar todo el proceso de traspaso de los municipios y corporaciones. Cada vez, como son más los municipios en transición, se requiere mucho despliegue de nuestros equipos en terreno. Hay mucho desconocimiento de los equipos de cómo estos procesos ocurren. Cuando hay cambios de administración municipal, esto como que se resetea, además hay que volver a capacitar, explicar. Es realmente bien crítico este punto, porque acá se juega buena parte de el éxito del traspaso desde la perspectiva del propio municipio, ¿no? Hacer bien las rendiciones, cerrar bien los procesos, o sea, todo eso es determinante. Entonces, estamos hablando básicamente de tener 22 profesionales grado 10 que están en las regiones y un coordinador grado 11 para el nivel central. Pero, o sea, es perdón, un equipo bien... ¿Es un equipo definido? Sí. ¿Se contrata en qué calidad? Ahí ¿pueden responder eso? Honorarios, contrata.
Son contratas, presidenta. Son contratas. Sí. ¿Y cuándo debiera operativizarse esto? A partir de la publicación de la ley, que sería el año 2026, en caso de que se publique, Caso que salga. o sea, el año siguiente a la publicación de la ley. De hecho. Por lo tanto, no tendría impacto este año. No, No, este es sobre el informe financiero que se elaboró en 2024. Sí. Y viene corregido. ¿Se acompañó la corrección? No, no se ha acompañado la corrección. Yo le pido, ministro, que pida... Así va a ser. Ya. Así va a ser. Y le pido también que en la comisión, en la subcomisión mixta que ve esto, que hagan el tema, porque esto debiera estar en el presupuesto 2025. Para el próximo año. Claro. Sí. 2026. 2026. Sí. Bueno, eso. Este equipo entonces lo que busca es acompañar administrativamente todo este proceso, administrativa y políticamente. Clásicos de la discusión del traspaso. Hay que acompañar a los municipios y a los actores territoriales, particularmente trabajadores y trabajadoras, sobre derecho adquirido, cómo formular los traspasos de los derechos, la formulación de los nuevos contratos, el levantamiento de las nóminas. Créame que eso, por ejemplo, determina el grado de éxito de un servicio local a la hora de pagar remuneraciones, por ejemplo. Lo que hablábamos respecto a los traspasos de los bienes muebles e inmuebles, entre otros temas que son bien críticos y que de verdad desde Santiago es imposible procesar. Más aún considerando que además hay que acompañar ya en régimen a los servicios locales que están funcionando, y eso se ha vuelto muy complejo considerando la magnitud que tiene los traspasos y los servicios en régimen en este minuto, porque llegamos justo a la mitad, ¿no? Entonces esto busca resolver esa dificultad. Por otro lado, estamos hablando del PADEM y del plan anual. Esta es una medida orientada a focalizar esfuerzos técnico-pedagógicos durante el periodo en que se crean y traspasan los servicios locales, en el sentido de dar continuidad al servicio, a los procesos educativos, ¿no? Y en este sentido, lo que busca es tener 4 profesionales grado 14 en el nivel central de la Dirección de Educación Pública, que permita ir ayudando y focalizando el acompañamiento para la formulación de los planes anuales que regulan el día a día, por decirlo de alguna forma, del servicio local. Este es un instrumento bien estratégico, como lo mencionábamos al principio, a propósito de la pregunta que hizo el senador Galilea por su intermedio, presidenta. El plan anual es el instrumento con el cual, por ejemplo, el sistema se va ajustando, se racionaliza, pero también es el instrumento mediante el cual planifica estratégicamente de qué manera va cumpliendo sus propósitos, y como herramienta de gestión vemos que acá hay un potencial que no está siendo suficientemente utilizado por parte del sistema por falta de capacidades técnicas. ¿Para qué decir los PADEM, que son su equivalente en el mundo municipal, que en realidad son un saludo a la bandera muchas veces, que tienen poca relación con lo que ocurre en el cotidiano del sistema educativo? Por otro lado está el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación en relación al proceso de traspaso de la educación pública. Acá, como estamos estableciendo la obligatoriedad de los planes de transición, que fue uno de los primeros puntos que mencioné en la presentación, lo que buscamos es que la superintendencia esté obligada a fiscalizar también el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de transición o en los planes de transición. Porque si no hay fiscalización de los planes de transición, no tenemos cómo saber si se están cumpliendo o no. Para estos efectos, la superintendencia tiene que elaborar anualmente un programa específico de fiscalización y un registro que actualice los planes de transición que están en ejecución, para lo cual se van a remitir a la superintendencia las resoluciones que incluyan la ejecución del plan en cada municipio. La transitoriedad también, una vez que termine el proceso de traspaso, contempla un personal variable que va a ir disminuyendo también conforme avance los procesos de traspaso, a propósito de que también se le da continuidad al análisis que devienen de los informes financieros que implican también el acompañamiento para ir cerrando los procesos y ir cumpliendo con lo que establece la normativa respecto a las rendiciones, los cierres de las cuentas, etcétera, etcétera. De hecho, hoy día es muy habitual que terminamos enviando los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, producto de que los municipios no son capaces de cerrar sus estados financieros. Por último, es importante establecer que este personal
o la relevancia de este personal radica en que una correcta fiscalización va a ser gravitante en el saneamiento completo del sistema educativo previo al traspaso, pero también posterior al traspaso, por lo que estaba diciendo recién, porque si bien es cierto, nuestra apuesta es que logremos que los municipios traspasen saneados, dado algunas circunstancias particulares, algunos casos particulares, lograr eso al 100% es imposible o improbable. O sea, caso de La Serena, que acaba de ser traspasado ahora a mediados de año, dada la magnitud de la deuda previsional, que está en el orden de los 30.000 millones de pesos, sin duda que el traspasar los saneados es imposible. Pero hay otros casos, la mayor parte de ellos, que sí es factible si es que hay un acompañamiento técnico y una pesquisa a tiempo de aquellos elementos que constituyen los problemas financieros y administrativos que tienen en la gestión de los recursos por parte de los municipios. Muchas veces nos pasa que, sobre todo con las administraciones nuevas, que desconocen profundamente cómo se usan los recursos, cuáles son los propósitos de las subvenciones y cuál es la mejor forma de organizar los distintos instrumentos de gestión financiera que el sistema permite. De hecho, nosotros hemos desplegado voluntariamente y en acuerdo con municipios, me parece que con algunos de ustedes hemos estado en audiencia donde hemos comprometido eso, capacitaciones, acompañamiento de nuestros equipos para que efectivamente puedan, creo que con usted, Presidenta, tuvimos esta conversación con los alcaldes del territorio del Maule, y creo que ha sido una buena experiencia, no estando obligados por la ley ni nada por el estilo, ayuda mucho y justamente lo que quiere hacer esta línea es resolver institucionalmente aquello que hemos estado haciendo voluntariamente, digamos, de manera más inorgánica. Luego está el fortalecimiento, o seguimos más bien en el fortalecimiento de la superintendencia. Acá, dado que en el artículo 27 se aumentan los requisitos en materia de transparencia y rendición de cuentas de los servicios locales, se consideran 10 profesionales de grado 13 para las labores de fiscalización de forma permanente en la superintendencia. Acá es importante considerar la experiencia que nos ha demostrado que fiscalizar 5 sostenedores municipales es menos complejo que fiscalizar un servicio local. Es decir, por la envergadura, el tamaño, las características del servicio local, por el cambio de la lógica presupuestaria del servicio local respecto al municipio, es más fácil fiscalizar varios sostenedores municipales simultáneamente que un solo servicio. Y el sistema, si bien el sistema es más eficiente en cuanto a la dotación que se requiere y la capacidad de compra de servicios, su complejidad y los mayores deberes de transparencia, según establece la propuesta del proyecto de ley, se vuelve también necesaria una mayor fiscalización. Y acá lo que plantean finalmente es mantener este registro actualizado mensualmente de todas las cuentas bancarias, es decir, es un estándar bien elevado, que pocos servicios públicos cumplen así como fehacientemente, y esto requiere también de una fiscalización y un acompañamiento necesario. Son 13, o sea, no alcanza a ser ni siquiera un funcionario por región, pero eso. Por último, y esto es muy relevante, Presidenta, se prorroga el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. El senador Lago hizo mención a que durante el primer gobierno del presidente Piñera, junto al senador, bueno, hoy ministro, entonces senador Carlos Montes, se crea el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Este fondo, según la ley vigente, se extingue este año. Este año desaparece. Además, probablemente ustedes saben muy bien, porque yo he estado con ustedes en reuniones con sostenedores municipales, cómo ellos hicieron el reclamo de que antes, así lo dicen, antes era mucha plata y hoy día es muy poca plata, ha disminuido. Efectivamente, el año 2017, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública llegó a los 300.000 millones, un poco más de 300.000 millones de pesos, y el año 2022 este fondo estaba en 100.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la misma ley establecía en la transición de extinción del fondo un proceso decreciente del tamaño del fondo. Entonces pasábamos de los 300.000 millones el año 2018 a 100.000 millones al año 2022 y la extinción completa de este fondo el 2025. Lo que estamos haciendo es establecer el fondo de 100.000 millones hasta el año 2029. ¿Por qué 100.000 millones? Porque eso nos permite mantener de alguna manera los ingresos actuales sin que haya un retroceso en el crecimiento que hemos logrado hacer estos últimos años. De hecho, hemos crecido en el Fondo de Apoyo a la Educación Pública del orden de los 70.000 millones, un poco más, respecto a lo que teníamos en el 2022, revirtiendo de alguna manera el impacto que tuvo
pero también compensando proporcionalmente con la cantidad de sostenedores municipales menos que tenemos en el sistema, producto de los traspasos, ¿ya? En ese orden de cosas es que el año 2029 es la fecha de extinción definitiva de este fondo, porque en la transición actual, vigente, esta termina el 2029. Por lo tanto, ya en ese minuto carece de sentido mantener este fondo y será decisión de la autoridad de turno en aquella época el si se prorroga más allá del 2029 o no, ¿no? Dicho eso, Presidenta, esos son los contenidos que tienen impacto presupuestario a nuestro juicio y la presentación general del proyecto de ley en su completitud. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Senador Macaya. Yo voy a hacer más bien comentarios generales. Supongo que vamos a tener la posibilidad de seguir revisando el proyecto. A ver, yo valoro la capacidad de corregir imperfecciones de un sistema que, a juicio de muchos de nosotros, nació mal. Y de hecho fue la razón por la que votamos en contra en su momento del traspaso de los establecimientos municipales a los servicios locales de educación. Muchos de nosotros consideramos que era más adecuado generar una suspensión, una postergación más indefinida de los traspasos a los servicios locales, con un ámbito mayor de flexibilidad, permitiendo mayores dosis de libertad, no solamente de los municipios, porque hay municipios que lo han hecho históricamente muy bien, otros que lo han hecho históricamente pésimo, y creo que estandarizar una solución legislativa poco flexible, que no permita que los que lo hacen bien puedan seguir. Y acá igual se le está poniendo una fecha tope a esto. O sea, y yo espero que el 2032, 35, bueno, hayamos tenido harta discusión y hayamos visto cómo funciona este sistema. Lo que valoro de lo que se ha hecho, y particularmente en la persona del ministro, es flexibilizar posiciones y construir acuerdos, porque evidentemente muchos de nosotros estábamos por una contrarreforma y eliminar los servicios locales de educación, pero también eso hubiese sido... Hay muchos alcaldes nuestros que nos dicen que no quieren volver a tomar la educación o que se la quieren sacar lo antes posible encima. Así que yo quisiera preguntar, porque ya que mencionó el ejemplo de los establecimientos técnicos profesionales, como el caso del Liceo Industrial de San Fernando, hay otras experiencias donde entidades no solamente universitarias, incluso la empresa privada, pongo el ejemplo de la región de Tarapacá con Coyahuasi, tienen un rol muy importante. No hubo discusión, no hubo conversación respecto a cómo quizás darle un auge mayor, no solamente a la educación técnico-profesional, sino que también pensando en... O sea, yo dificulto que en mi región haya una mejor escuela agrícola que una que administra una congregación religiosa, con muchas diferencias que pueda tener gente, pero la escuela agrícola Las Garzas es un lujo de establecimiento educacional. Yo no sé si se ha mirado la posibilidad de que actores privados que tienen disposición, y como el caso que le menciono, actores privados sin fines de lucro, puedan tener un rol mayor, con flexibilidad. Si hay cosas que se discutieron y quizás no, yo no he visto el informe de la Comisión de Educación, estoy recién incorporándome al conocimiento de este proyecto, pero en ese énfasis, o sea, primero valorar que se haya construido un acuerdo que pasa de la posición de contrarreforma y también de mantener solamente en el ámbito de lo estatal esto, y que hay una posibilidad que se le da muy buena noticia. Yo lo menciono por dos alcaldes a los que me ha tocado estar acompañando en este proceso, el alcalde de Rengo, Enrique del Barrio, que está muy preocupado, y la alcaldesa Isabel Valenzuela de la comuna de Colina, que reciben hoy, porque no sé si lo tenían. Una sí lo tenía claro, que era la alcaldesa. Ella lo tenía claro y le mandó saludos. De hecho, me dijo que le mandara saludos. El alcalde Rengo no lo tenía tan claro, así que también es una buena noticia para él. Eso por de pronto, Presidenta. Ministro. Bueno, lo primero, senador Macaya, por su intermedio, Presidenta, es que ya tenemos la facultad de delegar la administración de establecimientos educacionales a entidades privadas distintas a las habituales, que son los 3166, porque son distintos los casos. En el caso de los establecimientos del decreto ley 3166, más conocidos como administración delegada, en estricto rigor esos establecimientos siguen siendo estatales, son de propiedad del Ministerio de Educación, no son los únicos estatales en estricto rigor. De hecho, su forma de financiamiento es distinta, ellos tienen un aporte basal, no reciben subvención, exactamente, y su administración está delegada a entidades de educación superior o productiva. Esas son como las dos
formas habituales que esto tiene. Por ejemplo, el Liceo Experimental Artístico de Quinta Normal es administración delegada y está administrado por la Universidad de Santiago, ¿no? Entonces, hay casos distintos, pero en general son esos los casos. Distinto es cuando un servicio local administra una escuela y delega su administración a una entidad privada, como es el caso, por ejemplo, de Juan Pablo II de Alto Hospicio, ¿no? Que está efectivamente delegado a Collahuasi. La habilitación... Sí, sí. Y ese caso está ya regulado legalmente. Lo hicimos hace un par de años atrás, de hecho creo que lo hicimos en el marco de la ley de presupuesto de aquella vez, y de hecho tal es así que en el caso del servicio local Tamarugal, que es del otro lado de la región de Tarapacá, también estaría abriéndose esa opción con Collahuasi, ni siquiera porque Collahuasi administre, sino que para que Collahuasi tome el técnico profesional de alguna de esas comunas, no recuerdo cuál es exactamente. Entonces, a diferencia de lo que pasa hoy día con Alto Hospicio, donde Collahuasi, de antes del traspaso, ya administraba ese establecimiento educacional. Y hay otros casos más que también se han estado explorando en otros lugares del país, pero ya tiene que ver con la conversación vis a vis que cada servicio local tenga con la respectiva empresa privada productiva. Para entenderlo, perdón, Presidenta, por su intermedio, la posibilidad de hacer... o sea, esta legislación viene a consolidar algo que ya se podía hacer desde la perspectiva de la delegación a un privado vis a vis, con condiciones muy especiales, que tenga las garantías, me imagino, financieras y todo lo que aquello implica. Esta legislación viene a resolver un vacío que teníamos respecto específicamente a los proyectos de los 3166, a los proyectos educativos que están vinculados al decreto ley 3166. No refieren nada respecto a los otros casos, que son los que se relacionan con escuelas que no son de administración delegada, sino que son municipales y que pueden estar entregados en su minuto a un privado. En el caso de Alto Hospicio, no era algo que estuviese regulado, y por eso es que en su minuto lo tuvimos que regular y ya se reguló y quedó resuelto para el sistema. La cárcel es diferente, pues la cárcel, perdón, es privado. No, estoy pensando que un colegio municipal que está en condiciones deficientes pueda llegar un privado. Como decir, como el caso de Juan Pablo II. Como el caso de Juan Pablo II de Alto Hospicio. O sea, y ellos dijeron... Claro, no. En este caso es servicio local administrado por un privado. Claro, el municipio de San Fernando, que tiene... El 3166 es estatal, administrado por... Pero es la... Y que una entidad filantrópica, un grupo económico diga, bueno, yo acá tengo la disposición, los recursos de mejorar y que exista esta disposición de parte del Ministerio y de los servicios locales. Ministro, no sé si va a agregar algo a... ¿No? Ya, a mí me preocupa el tema financiero. Yo sé que vamos a tener un nuevo informe financiero que ustedes van a pedir a la DIPRES para que actualice, pero sí me gustaría que pudieran ver con la DIPRES un tema que salió en el informe de Finanzas Públicas. Yo no sé si mis colegas recuerdan que ahí la directora de presupuesto enunció las acciones correctivas para una trayectoria de convergencia fiscal sostenible en el tiempo. Y dentro de esas medidas, una de ellas era la recuperación de saldos SLEP, que no son pocos, son 315.715 millones. Y CEP, perdón. Y que dijo que iba a estar en una indicación en otro proyecto de ley, que es el de la modernización de subvención escolar preferencial. A mí me preocupa que no legislamos integralmente y uno se pregunta por qué no ponemos acá esa indicación, que no es poca plata, es harta plata. Y me gustaría saber cuál es la opinión del Ministerio y obviamente se lo vamos a preguntar a la directora de presupuesto. Además creo que tenemos informe la próxima semana, ¿o no? El 23, tenemos informe el 23. Sí, Ministro. Presidenta. Bueno, primero, porque está fuera de idea matrices. O sea, hay otro proyecto de ley que tiene que ver con la... que ya está en trámite. De hecho, esa es una indicación la que tenemos que presentar Todavía nosotros, no está presentada. que no se ha presentado. De hecho, estamos trabajando con la Dirección de Presupuesto en ese paquete de indicaciones, que tiene como objeto el extender el uso de la ley CEP o de la subvención escolar preferencial a los establecimientos de escuelas especiales y con necesidad educativa especial en general, porque hoy la CEP no cubre. Esto, de hecho, implicaría un mayor gasto fiscal, cerca de 13.000 millones de pesos, que es lo que se estima en el informe financiero que se va a presentar por ese proyecto en cuestión, o por esa indicación en cuestión.
Y es por eso que no está acá, ¿no? El propósito de esta ley, las ideas matrices son distintas, ¿no? Que tiene que ver con la transición y la implementación de los servicios locales. Yo espero que logremos entrar con esa indicación durante este mes. En realidad es una indicación que ha sido bien intensa y más bien estamos tratando de cerrar brechas técnicas que tenemos con la Dirección de Presupuesto para presentar la mejor norma posible. Es simplemente eso. Ya. Ok, colegas, vamos a seguir próximo martes y miércoles con este proyecto. Vamos a hacer un enroque ahí con sistema de evaluación de impacto ambiental que lo vamos a diferir en una petición que me hizo el senador Lagos y la ministra Sexpress ayer. ¿Presidenta? Sí. Sí, yo quiero agradecer esa decisión y la verdad quiero anclarlo a lo que nos señalaba recién el senador Macaya. Efectivamente, o sea, para mí no, lo quiero explicar bien. Sí es un valor el tener capacidad de flexibilizar posiciones y no constituir ninguna discusión en una trinchera. Y creo que eso tiene más valor cuando es educación el lugar que se elige para que eso no sea así. Yo quiero destacar la voluntad que hubo con la comisión, con todos, oposición y oficialismo, en llegar al acuerdo que se constituye en esta indicación, o más bien en este proyecto de ley, en esta etapa. Espero que logremos despacharlo porque nos queda todo el segundo trámite constitucional y esta es una reforma muy necesaria, porque el proceso de implementación va a llegar al 50% ahora. Por lo tanto, no tiene ningún sentido demorar más esta tramitación. Es más, yo diría que es perjudicial para el propio sistema porque, como ustedes ven, muchos de los temas que hoy día son problemas se están abordando acá. Luego, también quiero recordarle a la comisión, por su intermedio, presidenta, de que en el marco del acuerdo al que llegamos en la ley de presupuesto pasada, la total tramitación de esta ley permite la ejecución presupuestaria de los servicios locales nuevos. Entonces también estamos en un problema práctico que no es trivial. Nosotros hemos ido cumpliendo nuestro compromiso, la parte de nuestro compromiso como Ejecutivo. Yo le hice ver también en su minuto a los parlamentarios cuando se suscribió este acuerdo de que ojalá esto no significara una, ¿cómo decirlo?, digamos, un secuestro, digamos, de la ley para no implementar la norma. No lo veo así, al contrario, pero por eso es que yo quiero agradecer que se haya tomado la decisión de modificar el calendario para poder darle más celeridad, porque la verdad es que se nos acercan elecciones, se nos acerca discusión presupuestaria y es muy difícil poder tramitar un proyecto de esta envergadura y con esta complejidad en medio de esas circunstancias. Por eso es que para mí es muy importante que podamos despacharlo lo antes posible y agradezco la decisión tomada, presidenta, por usted a través de con quien haya conversado. Conversamos con todos los colegas siempre estas materias y de hecho lo habíamos acordado sí, antes de iniciar la sesión. Ministro, ¿tienen ustedes un detalle de las personas, el número de personas con licencias médicas que estén en la situación de investigación de la Contraloría? ¿Cuántos son? Tenemos el dato, no sé si lo tenemos acá exactamente, pero se lo podemos enviar a la comisión porque no me acuerdo de memoria. A mí al menos me memoria. gustaría tener la información de cuántos son. Sí. Me gustaría también ¿Se lo tener el mandamos? dato de cuál es el promedio de ausentismos, cuántos días por trabajador en el ministerio, porque yo al menos creo que tenemos que anclar las nuevas contrataciones a eso, vale decir, si hemos tenido un ministerio, da lo mismo cuál, con un número importante de personas no trabajando, con un promedio importante de promedio de días no haciéndolo, la verdad es que hay que revisar si se necesitan más personas o con la dotación que ustedes tienen pueden hacer esta tarea. Hoy día tenemos que ser súper eficientes, no tenemos plata. Yo al menos lo veo en mi región del Maule, lo hemos conversado muchas veces con usted y yo le agradezco obviamente el trato que tiene con nosotros como parlamentarios siempre, pero creo que ante la ausencia de recursos y cuando veo toda la plata que está recuperando la directora de presupuesto en este proyecto, no sé si necesitamos más recursos, a lo mejor tenemos que ser más eficientes. Entonces, al menos yo voy a pedirle esa información. Sin ningún problema, presidenta, se lo haremos llegar cuanto antes. Tenemos toda la información, están constituidos todos los comités locales de ausentismo, pero solo quiero hacer una precisión. Ministerios como Salud o Educación que proveen servicio educativo o de salud tienen una característica distinta a los otros servicios. Nuestra mayor proporción de casos no está en la administración del ministerio, de la subsecretaría, de la DEP, sino que está en las escuelas. Entonces, y no es comparable ni equivalente Por eso- lo que nosotros precisamos. Por eso en le este estoy pidiendo proyecto. la información, Sí, para que nos sí. desagregue dónde están
Lo haremos esos llegar casos? así por servicio, por unidad. ¿Y cuántos son del y ministerio ¿Y cuántos y casos de ya la están en subsecretaría? proceso de sumario, etcétera, etcétera? Sí. O sea, en Pero realidad están todos en sumario. más que el tema de perseguir o no perseguir, Es tener y los hacer exigible la responsabilidad, que es un tema que ustedes tienen que hacer por mandato legal. Así es. Mi preocupación dice relación con cuánta gente de más tenemos al final, porque si ustedes con la misma gente han hecho la tarea y tienen esos espacios que no los contaron porque estaban fuera simplemente, bueno, esos son los espacios que hay que ocupar y no más espacios. No sé si me explico. Se explica, pero la hipótesis no la comparto. Está La bien. podemos discutir. La Está podemos bien, pero discutir, para la eso podemos son los discutir. datos y los números, Sí, como sí, dice sí, una sí, amiga sí. mía, no hablan. Senador. Primero quiero felicitar al señor ministro porque realmente creo que se ha hecho un gran esfuerzo en el desarrollo de este proyecto, que proviene de una situación bastante desafortunada que ya dura varios años, ¿no? Aquí se creó un sistema que empezó a funcionar y de pronto el sistema, la verdad, para digámoslo con franqueza, los que tenían que hacerlo funcionar no creían en él. Y por lo tanto en eso nos pasamos 4 años, digámoslo con franqueza. Y en este gobierno se ha encontrado, primero que nada creo que hay una decisión que es importante señalar, que es mantener el sistema que hemos creado, porque incluso ha habido quienes han cuestionado la necesidad. Incluso ayer escuchaba a algún senador por ahí que me es cercano, por así decirlo, diciendo que en realidad si pudiera volver al municipal volvería. Yo no estaría de ninguna manera de acuerdo en eso, y por lo tanto creo que efectivamente lo que nos cabe es fortalecer lo que tenemos hoy día. Ahora, yo creo que sí es necesario revisar muy en detalle el costo, porque no es un costo menor, y además porque es la función de esta comisión. Pero en general, yo por lo menos si tuviera que comprometer una opinión general, yo creo que este es el camino para avanzar. O sea, no tenemos... Hay gente que todavía no cree en eso. Nos han mencionado algunas regiones en las cuales ha habido... digámoslo, para decirlo con más franqueza todavía, si sea hasta el 35 es porque alguna región por ahí simplemente no quería hacerlo, entonces hubo que demorar el proceso para esa región. Entonces yo creo que lo importante es que marchemos aquí con la mayor cantidad de acuerdos posible, porque los obstáculos no están todavía superados y este proyecto tenemos que sacar algo que sea de la mayor consenso posible en el país, ¿no? Yo, siguiendo la línea del senador Insulza, yo creo que las cosas tenemos que hacerlas bien. Y claramente tenemos problemas en la implementación de esta legislación. Yo recojo opiniones diversas de alcaldes que me dicen quiero quedarme con los colegios y de alcaldes que me dicen, ¿sabe qué? Lléveselos. Hay de todo. Ya hay buenas gestiones más o menos y malas gestiones. Y creo que producto de lo que se vivió surgió esta legislación. Ahora, tenemos que tratar de sacar una buena legislación porque al final la cuenta no la pagamos ninguno de nosotros, la pagan nuestros niños. Y lo estábamos viviendo, lo conversamos, ministro, en un colegio subvencionado, en Linares, 3 meses sin clases los niños, esa cuenta la pagan los niños. Y sin posibilidad de intervenir, pucha, se hace muy complejo. Pero no nos podemos equivocar y por eso para mí, más allá de la estructura que le haya dado la comisión técnica, que no es esta, para mí los costos sí son nuestra responsabilidad y tenemos que mirar muy bien aquello para que no nos equivoquemos. Y por eso le hago las preguntas. Sin generalizar, y usted me dice la verdad es que no están en el ministerio, están en el nivel local. Bueno, estamos pidiendo los datos, nada más. Y con los datos hacer bien el trabajo. Si no hay más preguntas, colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.